Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. En el vídeo de hoy os traigo estos zapatos de tacón clásico negros de Manolo Blahnik. Os voy a enseñar cómo quedan y os voy a contar un poquito cuánto me los he puesto, con qué los he combinado, también su comodidad y algunas otras cosas, así que si estáis interesadas, seguid viendo. Como os decía, tenemos este zapato de Manolo Blahnik clásico, aunque este no es el modelo BB, que es el modelo más clásico de zapato de tacón de Manolo Blahnik, que es un zapato totalmente minimalista, con un tacón finísimo, bastante recto. Este es un modelo un poquito anterior y que personalmente a mí me resulta más cómodo, ahora os contaré por qué. Pero vamos a empezar, como siempre, por la talla. Los zapatos de Manolo Blahnik suelen quedar pequeños, así que por lo general siempre hay que coger media talla más, con lo cual yo soy un 39 y aquí podéis ver que tengo un 39,5, que es mi talla habitual de Manolo Blahnik. Seguimos con la comodidad y la verdad es que estos zapatos son un 9 sobre 10, son todo lo cómodo que puede ser un zapato de tacón. Veis que no tienen un tacón muy alto, es un tacón de 7,5 centímetros, así que la verdad que para mí son bastante cómodos. Entre unos 5 y 8 centímetros para mí suele ser el tacón perfecto, ¿vale? Con lo cual este 7,5 me resulta bastante cómodo. Y luego veis que aunque sean de punta, ¿vale? Tienen una punta bastante afilada, pero en la parte de aquí arriba, donde suelen apretar más los zapatos de este tipo, la verdad es que es bastante ancha la horma y no son nada incómodos, ¿vale? Es un zapato con bastante espacio aquí, con lo cual a mí me resulta muy cómodo. Como sabéis, yo tengo juanetes y bueno, pues si os sirve de algo, que sepáis que si tenéis juanete es un zapato que a mí personalmente me resulta bastante cómodo. Con lo cual le doy ese 9 sobre 10, si no le doy el 10 pues es porque obviamente no son zapatillas de estar por casa, son unos zapatos de tacón. Continuamos con la calidad y la verdad es que al igual que todos mis otros pares de Manolo Blahnik, que os dejo por aquí arriba enlazada la playlist por si queréis ver más vídeos sobre este diseñador, para mí son un 10, ¿vale? Siempre son un 10. Manolo Blahnik fabrica sus zapatos de forma artesanal en Italia y la verdad es que utiliza materiales de primera calidad, pieles de muy buena calidad, a veces utiliza tejidos, a veces utiliza algún metal, incluso tengo alguno que es de PVC, pero bueno, por lo general son de piel y siempre es una piel de mucha calidad, muy resistente y luego están hechos pues con muchísimo detalle. No sé si podéis ver aquí los detalles, si no os dejaré un plano más cerca, ¿vale? Para que podáis ver pues las puntadas, lo bien rematada que está la suela. Y bueno, nada malo que decir, son un 10 todos mis zapatos de Manolo Blahnik. En cuanto a calidad no tengo nada malo que decir. Vamos a hablar ahora de desgaste y en desgaste, bueno, les voy a dar un 9 sobre 10 porque como podéis ver por las suelas son unos zapatos que he puesto infinidad de veces, ¿vale? Son unos zapatos que tengo hace muchos años y que he utilizado para ir a trabajar durante jornadas larguísimas, durante temporadas de mucho trabajo, ¿vale? Yo trabajo en eventos y bueno, pues organizando eventos siempre caminas bastante y dependiendo del evento, pues a veces son suelos de mármol, a veces son moquetas o a veces son césped, tierra y demás, con lo cual nunca sabes sobre qué vas a caminar, pero en este caso son zapatos que han pasado por todo tipo de suelos, por todo tipo de jornadas y la verdad es que los he puesto un montón, pero siguen estando bien. Tienen algunos pequeños arañazos, no sé si podéis ver, sobre todo en la parte del talón, ¿vale? Os dejaré aquí imágenes. Ahora mismo los acabo de limpiar y os dejaré por aquí también enlazado el vídeo donde los limpio, pero la parte de los talones y del tacón es la que más ha sufrido, sobre todo por las sillas de ruedas, ¿vale? Esto es una cosa que en los zapatos que llevas a la oficina, por lo menos a mí siempre me pasa, que no sé si es que me muevo mucho o qué, pero siempre los acabo arañando con las ruedas de las sillas. Así que bueno, eso es el mayor desgaste que tienen, así a simple vista. Luego veis que también en la parte de la puntera pues tienen unas arrugas, que bueno, son las arrugas normales que se le van haciendo al zapato al caminar, que entran totalmente dentro de lo normal. A mí no me molestan particularmente, creo que es algo que si usas un zapato pues siempre va a pasar. En algunas pieles se marca más, en otras se marca menos.
Por ejemplo, en estos veis que el pie izquierdo está menos arrugado, solo tiene aquí una, mientras que el izquierdo está bastante más arrugado. Esto probablemente es culpa mía, porque de la forma que me siente seguramente tenga este pie más flexionado, ¿vale? Pero aparte de eso, el desgaste que están sufriendo es bastante mínimo. Sí que aquí tienen un par de rajitas, no sé si las podréis ver bien, ¿vale? Que, bueno, pues esto sí que se ha cuarteado la piel ahí, algo que no debería pasar. Seguramente sea porque en alguna época han estado más secos de la cuenta, pero bueno, es algo que para los años que tienen los zapatos pues no está mal. Y luego veis que las suelas tampoco están excesivamente curvadas, ¿vale? Se mantienen bastante bien. Esto es algo que yo en los zapatos de Manolo Blahnik sí que he observado, y es que las suelas, por mucho que me los ponga y por mucho que los use, yo no suelo proteger las suelas de los zapatos nunca, ¿vale? Simplemente cuando están ya súper gastadas las cambio, las llevo al zapatero, pero veis que nunca están como súper deformadas, que esto a veces pasa sobre todo en las sandalias de verano, que se deforma mucho la suela de caminar, y en los zapatos de Manolo veis que siempre está recta y que no es una piel que se deforme, pese a ser un zapato que tiene una suela fina de piel, pero no se deforma demasiado. Así que en desgaste tienen ese 9, porque para lo que los he puesto y los años que tienen, la verdad es que están en bastante buena forma. Y pasamos a la amortización o el coste por puesta. En este caso les doy el 10, ¿vale? Es un zapato que claramente he amortizado, no hay ninguna duda de ello, principalmente pues porque es un zapato muy básico, es un zapato cómodo, negro, de tacón, es un zapato súper ponible que yo sobre todo he utilizado en ambiente de trabajo, ¿vale? Para la oficina, para el trabajo, así que si divido lo que me costaron entre las veces que me los he puesto, realmente es un zapato que está bien amortizado y sobre todo que todavía lo seguiré poniendo, con lo cual se amortizará mucho más, pero con las puestas que lleva hasta la fecha, la verdad es que está más que amortizado. Continuamos con la versatilidad, y por lo que os he comentado respecto a la amortización y al desgaste, ya os podéis imaginar que es un zapato súper versátil. Obviamente es un zapato básico, entonces, como os comentaba, para oficina, para trabajar, es un zapato muy ponible, pero además es un zapato que te puedes poner para un cóctel, para una fiesta de noche, te lo puedes poner con unos vaqueros para un brunch con las amigas, te lo puedes poner para una cita con tu novio, te lo puedes poner para 1000 cosas, o sea que es un zapato de lo más versátil. Os dejo por aquí algunas imágenes de cómo lo he combinado. Creo que no tengo muchísimos looks con ellos porque principalmente me los he puesto en ambiente de oficina y ahí no suelo pues fotografiar mis looks demasiado, pero bueno, aquí tenéis una muestra de algunos looks con los que los he puesto. Así que en versatilidad les doy el 9, pues porque es un zapato súper versátil, pero bueno, es un zapato de tacón, que eso siempre te limita un poco a la hora de la versatilidad que tienen, no te lo vas a poner para ir a la montaña. Vamos ahora con el diseño. Veis que el diseño tiene una línea muy bonita, ¿vale? Es un zapato clásico de tacón, pero bueno, es bastante elegante, es muy estilizada la parte de la punta. El tacón veis que no es un tacón recto sin más, sino que hace esta curvita que a mí me parece bastante bonita. Y luego es muy simple, ¿vale? Simplemente tiene aquí el bordecito este de aquí que va con un pespunte y poco más. En el aspecto técnico sí que les daría el 10, porque la verdad es que es un zapato muy bien construido, muy estable, muy cómodo de aquí, no aprieta nada, y luego tiene una línea que no se pasa de moda, es un zapato muy clásico, pero creo que les voy a dar el 9 simplemente porque a nivel creativo pues no es el zapato con el diseño más espectacular del mundo. Ya sabéis que a mí me gustan los zapatos con un poquito más de color, con un poquito más de diversión, ¿vale? Y aunque este es un zapato que repondré en mi armario una y otra vez, pero no es un zapato que digas es el zapato de mis sueños, ni es mi zapato favorito. No, es un zapato básico de fondo de armario, súper bien hecho, súper cómodo, de mucha calidad, pero pues no tiene un diseño que digas me vuelve loca. Así que de media se quedan con un 9,3, que es una nota bastante alta, con lo cual yo os los recomiendo. Si estáis pensando en comprároslos, no lo dudéis. Un zapato de tacón negro es algo básico que deberíais tener todas en vuestros armarios, pues ya sea para una entrevista, para un cóctel, para una reunión de trabajo, es algo que siempre va a funcionar. Y bueno, puede ser este modelo de Manolo Blahnik, que como os digo yo os recomiendo 100%, puede ser el modelo BB de Manolo Blahnik, que aunque no es mi favorito porque creo que me aprieta un poquito más de aquí de los dedos, pero también es un zapato que la gente habla muy bien de él. O puede ser un zapato de tacón negro de cualquier otra marca. Yo siempre os recomiendo que sean de piel y de buena calidad. De hecho, puede que os prepare un vídeo con algunas de mis marcas favoritas para zapatos clásicos negros básicos de tacón, que además son muy cómodos, así que estad atentas.
Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Adiós!